Si se te cae el cabello, acudes al médico. Si se te parten las uñas, acudes al médico. Pero ¿por qué no acudes al médico cuando presentas flujo vaginal? Se estima que de cada 10 mujeres que presentan flujo vaginal, solo 2 de ellas acuden a consulta. Eso quiere decir que el 80% de estas pacientes no acuden a un profesional de la salud, lo cual se traduce en que no reciben tratamiento o reciben un tratamiento que no es correcto o peor aún, siguen las indicaciones de la amiga, la vecina, la compañera del gimnasio, etc. Uno de los principales detonantes por los cuales las pacientes con flujo vaginal no acuden a consulta es porque se autoetiquetan. Piensan que el profesional de la salud va a considerarla poco higiénica o promiscua o quién sabe qué otras ideas puedan pasar por su cabeza. Lo primero que necesito que comprendas es que un flujo abundante y persistente no es normal y por eso debe ser evaluado por un profesional de la salud. Quiero que también entiendas cómo se estructura la flora bacteriana normal de tu vagina para que entiendas cuáles son los factores que pueden ser cotidianos que influyen en la producción del flujo vaginal de manera que puedas modificarlo. Y en caso de que presentes alguno de estos síntomas, acudas de manera oportuna a un profesional de la salud. Quiero que imagines por un momento el canal vaginal. Imagínalo como un túnel y que este túnel internamente se encuentra tapizado por una alfombra. A esta alfombra le vamos a llamar epitelio vaginal. Este epitelio vaginal se encarga de producir una secreción, es lo que consideramos como lubricación natural de la vagina. Y esta lubricación, que es transparente, está compuesta o es muy rica en un componente que se llama glucógeno. El glucógeno es como una red gigante de glucosa. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque esta glucosa es el alimento de las bacterias buenas. Estas bacterias buenas reciben el nombre de lactobacilos y reciben este nombre porque toman la glucosa, la utilizan como energía y producen una sustancia que se llama ácido láctico o lactato. Este lactato o ácido láctico es el encargado de generar un pH ácido en la vagina, impidiendo que el resto de microorganismos que son patógenos puedan causar infección en el canal vaginal. Ahora, ¿de qué depende la secreción de este líquido rico en glucosa? Principalmente de una hormona llamada estrógeno, que es una de las hormonas más importantes de cualquier mujer. Cuando una paciente experimenta, uno, o déficit de estrógeno, o dos, factores externos que modifican su pH, esto es lo que da pie a que se reduzca la población de lactobacilos y en consecuencia aparezcan todos los microorganismos que son patógenos y que pueden causar flujo vaginal patológico. Por ejemplo, uno de los factores externos se encuentra el rasurarse, sobre todo con una misma máquina de forma repetitiva o máquinas compartidas o una que se encuentra oxidada. El hecho de no utilizar un jabón o detergente especialmente diseñado para esa área o incluso de forma fisiológica por el coito o las relaciones sexuales, ya que el semen en sí mismo tiene un pH alcalino. Entonces, al ser derramado dentro del canal vaginal, esto va a ayudar a incrementar el pH. Esos son uno de los factores externos más frecuentes que pueden promover la modificación del pH y en consecuencia la aparición de estas secreciones. Ahora, desde el punto de vista interno, entonces aparecen los trastornos hormonales que deben ser diagnosticados por un especialista de la ginecología u obstetricia. Ahora bien, una vez que se altera el pH, pueden proliferar entonces estos microorganismos patógenos, de los cuales tenemos 3 que son como coprotagonistas porque son los 3 principales causantes de los flujos vaginales patológicos. Uno de ellos es la Candida albicans. Este es un hongo y suele producir un flujo de color blanquecino, es más o menos blanco, espumoso, bastante espeso, parece como leche vencida o leche cortada ya cuando se va a preparar el yogur. Perdón si te daño el yogur, pero pues para que tengas una idea de cómo se presenta. Este flujo suele causar mucha picazón, mucha irritación, arde mucho, duele mucho, mejor dicho, no te quieres colocar ni siquiera ropa interior porque es muy agobiante, incluso tienes la intención de rascarte en medio de la calle. Esa es la candidiasis. Otro que puede presentarse también con mucha frecuencia es el flujo por vaginosis bacteriana.
La primera que mencionamos era micótica o por un hongo. La segunda es bacteriana, provocada por una amiguita que se llama Gardnerella vaginalis. Este flujo ya no va a ser blanco, va a ser más bien como gris y se acompaña de un olor que es bastante fétido. De hecho, muchas pacientes acuden, aquellas que acuden, por ese olor que experimentan. Generalmente no se presenta ardor, comezón, simplemente es el flujo y es un flujo que huele muy mal. Y pues claro, la paciente se siente mal y considera cómo yo voy a exponerme de esa manera a mi médico y que percibe ese aroma. No, es cuando más debes acudir. Entonces, esta es la segunda, la Gardnerella vaginalis, que provoca una vaginosis bacteriana, y estas son las características del flujo. La tercera, más frecuente, es la Trichomonas vaginalis. Este es un parásito. Entonces ya tenemos un hongo, una bacteria y un parásito. La Trichomonas vaginalis, que sí se ha asociado con enfermedades de transmisión sexual, aunque esto todavía está en discusión, genera un flujo que es generalmente de color verdoso. ¿Okay? Es como verde, a veces entre verde y amarillo. Es también bastante abundante y este se caracteriza por producir mucho dolor, sobre todo en el momento del coito. Entonces, retomo. Candida albicans, flujo blanco, espeso, pica muchísimo, arde muchísimo. Gardnerella vaginalis, bacteriana, flujo blanquecino grisáceo, huele muy mal, pero no pica y no arde. Y la Trichomonas vaginalis duele muchísimo, flujo generalmente de color verde. También puede tener un mal olor. ¿Por qué es tan importante describir estos tres flujos? Porque de ello depende atacar a cada uno de los microorganismos con el medicamento correspondiente. Y es por eso que no puedes acudir a la droguería o a la farmacia a utilizar el primer óvulo o la crema intravaginal que encuentres, ya que el tratamiento para cada una de ellas va a ser distinta. En el caso de la Candida albicans, por tratarse de un hongo, ella es susceptible a los antimicóticos, como por ejemplo el clotrimazol o el fluconazol. En el caso de la Gardnerella vaginalis, por tratarse de una bacteria, este es susceptible a los antibióticos, como un ejemplo es la clindamicina. Y en tercer lugar, en el caso de la Trichomonas vaginalis, por tratarse de un parásito, esta es susceptible a un antiparasitario o antibiótico potente, como es el caso del metronidazol. Es por eso que es tan necesario que acudas a un profesional de la salud que realice todas las pruebas necesarias para determinar quién es la protagonista de estas tres posibles historias y asimismo reciba el tratamiento correcto. Otro detalle que quiero acotar es que no todas las sensaciones de infección vaginal o picazón, ardor en el área vulvar son directamente proporcionales a la presentación de una infección. Muchas veces son procesos alérgicos, como una dermatitis que pudiste adquirir por utilizar una ropa interior prestada, por utilizar un detergente que puede ser irritativo para tu zona B, o también porque son pacientes alérgicos de forma atópica, son estas alergias autoinmunes. También se pueden presentar casos de psoriasis, es decir, es un abanico de posibilidades muy amplio. Entonces, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que existen varios tipos de flujos, todos son diferentes y por causas diferentes, requieren tratamientos diferentes y que ningún profesional de la salud te va a etiquetar por alguna de estas presentaciones.